Explora con nosotros el antiguo enigma que ha fascinado a la humanidad por milenios, cómo los antiguos egipcios transformaron su visión de la muerte en un arte de vivir eternamente. Sumérgete en el misterioso mundo del Libro de los Muertos, un manual para el más allá que revela secretos sobre la vida, el universo y la eterna búsqueda de trascendencia. Descubre cómo este antiguo texto sigue desafiando nuestra comprensión moderna de la muerte y nos invita a reflexionar sobre las creencias que unen a culturas de todo el mundo frente a los misterios más profundos de la existencia. El Libro de los Muertos emerge como un pilar fascinante y profundo en el corpus de la antigua literatura funeraria egipcia, reflejando la complejidad y la riqueza de las creencias espirituales y religiosas que han cautivado a la humanidad a lo largo de los milenios. Este conjunto de textos, lejos de ser un único manuscrito, representa una colección diversa y rica en matices de fórmulas mágicas, hechizos, oraciones y litanias diseñadas con el propósito explícito de asistir al alma del difunto en su viaje trascendental a través del Duat, el temido y misterioso inframundo egipcio, hasta alcanzar el Aaru, el campo de cañas, considerado el paraíso en la cosmovisión egipcia. Concebido en una época donde la muerte no era el fin, sino el umbral hacia una existencia eterna en el más allá, el Libro de los Muertos servía como una guía esencial, un manual de instrucciones detallado que equipaba al alma con el conocimiento necesario para superar los desafíos y pruebas impuestas por los dioses y los espíritus del inframundo, asegurando su renacimiento y existencia eterna bajo la benevolente mirada de Ra, el dios Sol. Cada versión del libro era única, personalizada meticulosamente para reflejar las creencias, el estatus social y los deseos del difunto, ilustrada exquisitamente con viñetas que representaban los diversos rituales, divinidades y creencias fundamentales en la travesía del alma. Así, el Libro de los Muertos no es simplemente un texto funerario, es un espejo de una civilización que, a pesar de su desaparición en las arenas del tiempo, continúa enseñándonos sobre la universalidad de la búsqueda humana por comprender la muerte, trascenderla y encontrar consuelo en la promesa de una vida más allá de este mundo. En el corazón del antiguo Egipto yacía una visión del mundo donde la muerte era un mero interludio en el ciclo eterno de la existencia, una puerta hacia una dimensión trascendental que ofrecía continuidad y renovación espiritual más allá de la vida terrenal. Esta concepción de la muerte, imbuida de una profunda significación cultural y espiritual, era el fundamento sobre el cual se erigía el monumental edificio de las creencias religiosas egipcias. En este contexto, el Libro de los Muertos se erigía como una herramienta indispensable, un faro de luz y guía para los difuntos en su travesía por el inframundo. Lejos de ser meras palabras en papiro, estos textos encapsulaban la esencia de la cosmovisión egipcia, articulando no solo una teología compleja sino también una filosofía de vida y muerte profundamente arraigada en el ciclo del sol y los ritmos naturales del Nilo. El significado del Libro de los Muertos trascendía lo meramente funcional, era un compendio de sabiduría ancestral que ofrecía consuelo y esperanza, asegurando a los vivos y a los muertos que la muerte no era el fin, sino el comienzo de un viaje glorioso hacia la inmortalidad. Los antiguos egipcios creían firmemente en la posibilidad de vida después de la muerte, una existencia en la que el alma, o Ka, continuaba necesitando sustento, afecto y protección. Los rituales, hechizos y oraciones contenidos en el Libro de los Muertos eran, por tanto, esenciales no solo para el bienestar del difunto, sino para el equilibrio y la continuidad del orden cósmico, Ma'at, principio fundamental sobre el cual se asentaba tanto la justicia social como la armonía del universo. Este texto, por lo tanto, no era un mero conjunto de fórmulas mágicas, era un reflejo de la profunda conexión entre los egipcios y su entorno, una manifestación de su búsqueda de entender y controlar las fuerzas de la naturaleza y del más allá. El Libro de los Muertos, en su esencia, es testimonio de un pueblo que, enfrentando la inexorable certeza de la muerte, eligió celebrar la vida y su potencial de trascendencia, forjando un legado espiritual que, miles de años después, sigue fascinando y enseñando sobre la complejidad del espíritu humano y su anhelo de inmortalidad. La génesis del Libro de los Muertos, una de las obras maestras del pensamiento religioso y espiritual del antiguo Egipto, se encuentra profundamente arraigada en las tradiciones funerarias y textos sagrados que precedieron su existencia, específicamente los textos de las pirámides y los textos de los sarcófagos. Estos precursores, inscritos en las paredes de las pirámides y sarcófagos de los faraones y nobles egipcios, representaban los primeros esfuerzos sistemáticos por asegurar la protección, guía y bienestar del difunto en el más allá. Los textos de las pirámides, que datan del Imperio Antiguo, C-2686-2181 AC, constituyen la más antigua colección conocida de hechizos funerarios,
diseñados para proteger al faraón en su viaje post-mortem y asegurar su resurrección y deificación. Este corpus de textos evolucionó durante el primer periodo intermedio y el Imperio Medio hacia lo que se conocen como los textos de los sarcófagos, una serie de fórmulas mágicas y hechizos que ampliaban la posibilidad de la vida después de la muerte más allá de la figura del faraón, extendiéndola a los nobles y, eventualmente, al pueblo egipcio en general. El libro de los muertos surgió en el contexto del Nuevo Reino, c. 1550-1070 AC, como una evolución natural de estas tradiciones, marcando un hito en la democratización de la vida después de la muerte, donde la promesa de la inmortalidad y el favor divino se extendía a todos los egipcios, independientemente de su estatus social. Esta transformación no solo reflejaba un cambio en la concepción teológica de los egipcios, sino también una adaptación a las realidades socioculturales y políticas de su tiempo. Los textos, inicialmente exclusivos y reservados para la élite, se volvieron más accesibles gracias a la estandarización y producción en serie de papiros funerarios, lo que permitió una mayor difusión de estas creencias espirituales. El libro de los muertos, por tanto, no debe ser visto como una anomalía dentro de la tradición religiosa egipcia, sino como el culmen de un largo proceso evolutivo de reinterpretación y expansión de las ideas sobre la muerte, el más allá y la eternidad. Esta evolución refleja no solo cambios en la estructura social y en las prácticas religiosas del antiguo Egipto, sino también una profunda continuidad en su empeño por confrontar y dar sentido a los misterios de la vida y la muerte. Así, el libro de los muertos se erige como un testimonio de la profundidad y riqueza de la cultura egipcia, un legado que nos permite comprender cómo esta civilización enfrentó algunas de las preguntas más trascendentales de la existencia humana, articulando respuestas que han resonado a través de los milenios. En el tejido cultural y espiritual del antiguo Egipto, la religión y la mitología no eran meras abstracciones teológicas o narrativas folclóricas, eran fuerzas vivas que impregnaban cada aspecto de la existencia, desde el más mundano hasta el más trascendental. Esta profunda integración de lo divino en la vida cotidiana se manifestaba con especial intensidad en las creencias sobre la vida después de la muerte, las prácticas funerarias y los ricos mitos que la sustentaban. El antiguo Egipto concebía el universo como un orden complejo y multifacético, regido por fuerzas divinas personificadas en un panteón de dioses y diosas, cada uno encarnando principios fundamentales del cosmos, la sociedad y la existencia humana. La mitología egipcia ofrecía un marco cosmogónico dentro del cual la muerte era vista no como un final absoluto, sino como un umbral hacia una existencia diferente, un estado de ser que requería preparación, protección y guía divina. Historias como la de Osiris, el dios de la muerte y la resurrección, quien fue asesinado y desmembrado por su hermano Set y luego restaurado a la vida por su esposa Isis, servían como arquetipos del ciclo de muerte y renacimiento. Este mito, en particular, no solo explicaba el origen de las prácticas de momificación y los rituales funerarios, sino que también aseguraba a los egipcios que la muerte podía ser superada y que la justicia y el orden, Ma'at, prevalecerían sobre el caos, Isfet. Las prácticas funerarias egipcias, por lo tanto, eran rituales cargados de significado espiritual, diseñados para asegurar la transición segura del difunto desde el mundo terrenal al más allá. La momificación, la construcción de tumbas, la inclusión de bienes funerarios y la recitación de hechizos y oraciones extraídos del libro de los muertos, eran todas medidas destinadas a proteger y sustentar al Ka, espíritu vital, y al Ba, personalidad, del difunto en su viaje. Este conjunto de creencias y prácticas reflejaba una comprensión del universo como un lugar intrínsecamente moral, donde la vida después de la muerte estaba condicionada por las acciones, el carácter y el estatus religioso del individuo en vida. Así, la religión y la mitología egipcias tejían un complejo tapiz de significados en torno a la muerte, imbuida de un profundo sentido de esperanza, renacimiento y eternidad. Esta visión del más allá no solo proporcionaba consuelo a los vivos y a los muertos, sino que también afirmaba la importancia de la justicia, la moralidad y el orden en la construcción de la sociedad egipcia. En última instancia, las creencias sobre la vida después de la muerte y las prácticas funerarias en el antiguo Egipto revelan una cultura que, enfrentando la ineludible realidad de la muerte, eligió verla como una transición, una puerta hacia una existencia más elevada y eterna, asegurada por la intervención y protección de un panteón de deidades que regían el cosmos con justicia y sabiduría. El Libro de los Muertos, uno de los textos más emblemáticos y místicos del antiguo Egipto, no es un único documento monolítico, sino una colección heterogénea de hechizos, oraciones,
y fórmulas mágicas destinadas a guiar al difunto a través del inframundo hacia la vida eterna. Este compendio espiritual, compilado a lo largo de milenios, destaca por su asombrosa variabilidad y adaptabilidad, reflejando la creencia de que el viaje del alma en el más allá era una experiencia profundamente personal y única. Cada copia del libro de los muertos era, por tanto, un objeto hecho a medida, personalizado para atender a las necesidades, deseos y circunstancias específicas del difunto, así como a su estatus social y económico. Esta personalización se manifestaba en la selección de los hechizos incluidos. No había dos libros exactamente iguales. Los textos podían variar considerablemente, desde elaboradas compilaciones que abarcaban la totalidad de los 200 hechizos conocidos, hasta modestas selecciones que contenían solo un puñado de fórmulas esenciales para el bienestar del alma del difunto. Esta flexibilidad permitía que el libro de los muertos se adaptara no solo a las preferencias personales, sino también a las fluctuaciones en las creencias religiosas y los rituales funerarios a lo largo de diferentes periodos en la historia egipcia. La estructura del libro tampoco seguía un orden fijo, aunque algunos hechizos tendían a aparecer en secuencias comunes, sugiriendo una lógica interna que reflejaba las etapas del viaje post-mortem del alma, desde la protección contra peligros en el Duat hasta la garantía de sustento y la reunificación del cuerpo y el espíritu. Cada hechizo cumplía una función específica dentro de la cosmología egipcia del más allá. Los textos estaban frecuentemente acompañados de ilustraciones vibrantes y detalladas que no solo embellecían el papiro, sino que también servían como elementos mágicos en sí mismos, capaces de activar los hechizos y asegurar su eficacia. Este enfoque altamente personalizado hacia la preparación para la vida después de la muerte subraya la importancia que los antiguos egipcios concedían a la individualidad del alma y su viaje eterno. A través de la meticulosa selección y organización de los hechizos, el libro de los muertos servía como un puente entre el mundo terrenal y el divino, asegurando que el difunto estuviera equipado con todo lo necesario para navegar los desafíos del inframundo y alcanzar, finalmente, el anhelado destino en el campo de las cañas. Así, lejos de ser una mera colección de textos religiosos, el libro de los muertos se erigía como un compendio personalizado de guía espiritual, protección mágica y afirmación de la individualidad en el contexto de las eternas verdades del más allá egipcio. Dentro del vasto y diverso corpus del libro de los muertos, ciertos hechizos y secciones sobresalen por su importancia ceremonial y simbólica, capturando la esencia de las creencias egipcias sobre la muerte y la vida eterna. Uno de los hechizos más emblemáticos y profundamente significativos es el del pesaje del corazón, que representa no solo una prueba crucial en el viaje del difunto por el más allá, sino también un momento de juicio moral que determina su destino eterno. Este hechizo, asociado con el capítulo 125 del Libro de los Muertos, describe una escena en la que el corazón del difunto, considerado el asiento de la mente y el carácter, se pesa en una balanza contra la pluma de Maat, la diosa de la verdad y la justicia. Este acto simbólico servía como una evaluación final de la vida del difunto, con la balanza actuando como un testigo objetivo de sus acciones y su adhesión a los principios de Maat durante su existencia terrenal. La ceremonia era presidida por Osiris, el dios del inframundo, y asistida por un conjunto de deidades que observaban el juicio. Un resultado favorable permitía al difunto avanzar hacia el Aaru, el paraíso de los campos de cañas, mientras que un corazón más pesado que la pluma, señal de una vida vivida en contraposición a Maat, resultaba en la aniquilación del alma por parte de Ammit, un ser temible que devoraba los corazones impuros. Otro hechizo fundamental es el denominado declaración de inocencia o confesiones negativas, en el que el difunto proclama su inocencia frente a una lista de pecados ante los 42 jueces divinos en la sala de juicio de Osiris. Este hechizo no solo subraya la importancia de la moralidad y la ética en la vida después de la muerte, sino que también refleja una comprensión profunda de la responsabilidad personal y la autorreflexión en el camino hacia la redención y la inmortalidad. Además de estos, hay hechizos destinados a ofrecer protección contra los peligros del Duat, como los capítulos que proveen al difunto de conocimientos mágicos para evitar bestias peligrosas, superar obstáculos y navegar por este reino misterioso con seguridad. También hay fórmulas para asegurar que el difunto tenga acceso a alimentos, bebidas y otras comodidades en el más allá,
reflejando la creencia de que las necesidades terrenales persisten en la vida después de la muerte. Estos hechizos y rituales ilustran la compleja teología del antiguo Egipto, en la que la muerte era solo el comienzo de un viaje transformador. A través de la recitación y la práctica de estos hechizos, los egipcios buscaban asegurar una transición segura y exitosa al más allá, donde la justicia, el equilibrio y la armonía gobernaban eternamente. La prevalencia y la persistencia de estos hechizos a lo largo de la historia egipcia atestiguan su importancia central en la conceptualización egipcia del más allá, ofreciendo una ventana fascinante a su visión del universo y la moralidad humana. La fascinación por el antiguo Egipto y su complejo panteón de dioses, rituales funerarios y concepciones del más allá ha trascendido fronteras y épocas, dejando una huella indeleble en diversas culturas alrededor del mundo, incluyendo México, España, Estados Unidos, Chile y Perú. Aunque cada una de estas sociedades posee sus propias tradiciones espirituales y rituales relacionados con la muerte, la mitología egipcia ha influido en ellas de maneras sutiles y directas, fomentando un diálogo intercultural sobre la mortalidad, el más allá y la búsqueda de la inmortalidad. En México, por ejemplo, la rica tradición del Día de los Muertos, una festividad que honra a los difuntos con altares vibrantes y ofrendas, comparte con la mitología egipcia la creencia en un mundo espiritual interconectado con el terrenal y la importancia de los rituales para asegurar el bienestar de los fallecidos en el más allá. Ambas culturas enfatizan la continuidad espiritual después de la muerte y la necesidad de recordar y honrar a los ancestros. En España, donde la influencia de la historia romana y el cristianismo ha moldeado profundamente las percepciones de la muerte y el más allá, el interés por la mitología egipcia se ha manifestado principalmente a través del estudio académico y la fascinación cultural por sus misterios. La preservación del cuerpo y la creencia en una vida después de la muerte en el antiguo Egipto encuentran ecos en las prácticas funerarias cristianas y en la veneración de reliquias sagradas. En Estados Unidos, la mitología egipcia ha capturado la imaginación popular a través de la literatura, el cine y las exposiciones de museos, a menudo sirviendo como un espejo a través del cual se exploran temas de inmortalidad, renacimiento y el más allá. La fascinación estadounidense con Egipto refleja un interés más amplio en comprender diferentes concepciones culturales de la muerte y explorar la espiritualidad más allá de las tradiciones judeocristianas predominantes. En Chile y Perú, países con ricas herencias indígenas, las conexiones con la mitología egipcia pueden no ser directas, pero existen paralelos interesantes en cómo las culturas precolombinas abordaban la muerte y el más allá, como se evidencia en las prácticas funerarias de las civilizaciones andinas que, al igual que en Egipto, incluían la momificación y la ofrenda de bienes materiales para el viaje de los difuntos. Estas similitudes subrayan una preocupación universal por comprender y ritualizar la muerte, mostrando cómo diferentes culturas, separadas por miles de kilómetros y años, pueden llegar a conclusiones espiritualmente resonantes sobre los misterios de la vida y el más allá. Así, mientras las influencias directas de la mitología egipcia en México, España, Estados Unidos, Chile y Perú pueden variar en grado y naturaleza, el interés universal en las preguntas que plantea esta antigua civilización sobre la muerte, la moralidad y la posibilidad de una existencia más allá de este mundo, refleja una fascinación compartida y una búsqueda continua de respuestas a algunos de los enigmas más profundos de la humanidad. Esta conexión transversal entre culturas destaca no solo la singularidad de cada tradición, sino también la unidad subyacente en la exploración humana de la vida, la muerte y lo que pueda yacer más allá. El reconocimiento de la diversidad cultural en la interpretación y adopción de aspectos de las creencias egipcias revela la riqueza y complejidad con que diferentes culturas abordan los misterios de la vida, la muerte y el más allá. Esta apropiación y reinterpretación cultural varía ampliamente, desde la adopción estética y simbólica de iconografía egipcia hasta la integración profunda de filosofías y prácticas religiosas en sistemas de creencias ya existentes. A través del prisma de la mitología egipcia, podemos observar cómo las sociedades buscan comprender y explicar la experiencia humana universal de enfrentarse a la mortalidad y la posibilidad de una existencia después de la muerte. En el mundo occidental, por ejemplo, la fascinación por el antiguo Egipto ha llevado a periodos de egiptomanía, durante los cuales la estética egipcia, los símbolos y los mitos han sido incorporados en la moda, el arte, la arquitectura y la literatura. Este fenómeno no solo refleja una admiración estética,
sino también un intento por parte de estas culturas de conectar con la sabiduría y el misticismo percibidos de una civilización antigua que contemplaba las grandes preguntas de la vida con profundidad y reverencia. En ciertos contextos, elementos de la espiritualidad y la práctica religiosa egipcias han sido reinterpretados dentro de marcos esotéricos y New Age, buscando en ellos claves sobre la inmortalidad del alma y la transformación espiritual. En contraste, en culturas con fuertes tradiciones espirituales propias, como en algunos países latinoamericanos con ricas herencias precolombinas, la influencia de la mitología egipcia puede ser menos directa, pero aún así significativa en el contexto de un intercambio cultural más amplio. Aquí, el interés en Egipto a menudo surge de una comparación entre las concepciones indígenas del más allá y las antiguas creencias egipcias, destacando similitudes en la valoración de la vida después de la muerte y en la práctica de rituales funerarios complejos. Este diálogo intercultural puede enriquecer la comprensión y el aprecio por las diversas maneras en que la humanidad se ha enfrentado a los eternos dilemas de la existencia. Además, en contextos académicos y científicos, el estudio de la mitología y la religión egipcias ha proporcionado insights valiosos sobre cómo las sociedades antiguas estructuraban su entendimiento del cosmos y el orden moral, influenciando teorías psicológicas, filosóficas y antropológicas sobre el simbolismo, el ritual y la creencia religiosa. Este intercambio de ideas no solo demuestra la universalidad de ciertos temas espirituales y existenciales, sino que también subraya la importancia del contexto cultural en la interpretación y la práctica de estos conceptos. El reconocimiento de esta diversidad cultural en la adopción e interpretación de las creencias egipcias ilustra la tendencia humana a buscar conexión, significado y consuelo en las tradiciones espirituales tanto propias como de otros. Al explorar y reimaginar las ricas mitologías y prácticas religiosas del antiguo Egipto, diferentes culturas no solo honran este legado, sino que también continúan la eterna búsqueda humana de entender el misterio de la vida y el enigma de la muerte. Los estudiosos han abordado el libro de los muertos revelan una fascinación persistente por entender no solo el contenido y la función de estos antiguos textos, sino también su lugar dentro del vasto panorama de la religión y la cultura egipcia. A lo largo de los años, egiptólogos, historiadores de la religión y académicos de diversas disciplinas han desentrañado capas de significado en estos textos, ofreciendo interpretaciones que iluminan tanto el pensamiento religioso de los antiguos egipcios como las prácticas culturales que rodeaban la muerte y el más allá. Estas interpretaciones académicas varían desde análisis detallados de la simbología y el lenguaje hasta teorías más amplias sobre la cosmovisión egipcia y su concepción de la eternidad. Una de las contribuciones más significativas de la egiptología al estudio del libro de los muertos es la comprensión de cómo estos textos funcionaban como herramientas prácticas y espirituales. Los investigadores han destacado que, lejos de ser meras guías litúrgicas, los hechizos y fórmulas contenidos en el libro de los muertos estaban imbuidos de un poder mágico percibido, diseñado para afectar directamente la realidad espiritual del difunto y su entorno. Esta perspectiva mágico-religiosa subraya la importancia de la palabra hablada y escrita en la práctica egipcia, donde el acto de nombrar y describir era en sí mismo un acto de creación y afirmación. Otro ámbito de investigación profundiza en el contexto sociocultural y económico que rodeaba la producción y utilización de los libros de los muertos. Los académicos han explorado cómo estos textos reflejan las diferencias de clase y estatus dentro de la sociedad egipcia, dado que la complejidad y el lujo de un libro podían variar considerablemente dependiendo de los recursos del difunto o su familia. Esta línea de investigación ha proporcionado insights sobre las creencias y expectativas variadas que diferentes segmentos de la sociedad egipcia tenían respecto al más allá, ofreciendo una ventana hacia la diversidad de prácticas religiosas y actitudes hacia la muerte. Desde una perspectiva más teórica, los estudiosos han aplicado marcos de análisis que van desde el psicoanálisis hasta la teoría poscolonial para interpretar los textos. Por ejemplo, algunos han visto en el viaje del alma a través del Doat una metáfora del proceso psicológico del individuo enfrentando su propia mortalidad y buscando la integración y la trascendencia. Otros han examinado las maneras en que las narrativas y prácticas egipcias antiguas han sido reinterpretadas o apropiadas por culturas posteriores, resaltando la dinámica de poder y la construcción de identidad a través de la adopción de símbolos y prácticas del otro. La convergencia de estas múltiples líneas de investigación académica sobre el libro de los muertos demuestra la riqueza y complejidad de este corpus de textos como objeto de estudio. A través del lente de la egiptología moderna, el libro de los muertos se revela no solo como un conjunto de fórmulas religiosas, sino como un documento vivo que continúa ofreciendo profundas enseñanzas sobre la vida,
la muerte y la búsqueda humana de significado y trascendencia más allá de la existencia terrenal. La contextualización del Libro de los Muertos dentro del amplio espectro de prácticas y creencias funerarias globales revela no solo su singularidad como documento religioso y cultural del antiguo Egipto, sino también su relevancia en el diálogo más amplio sobre cómo las civilizaciones humanas han enfrentado los misterios de la muerte y la posibilidad de una existencia más allá. Esta perspectiva comparativa permite apreciar las maneras en que este texto funerario egipcio coincide con, diverge de, y ha influenciado las prácticas funerarias y las creencias en la vida después de la muerte en diferentes culturas y épocas. En muchas tradiciones, encontramos una preocupación común por asegurar el bienestar del difunto en el más allá, reflejada en rituales, ofrendas y textos destinados a proteger y guiar al alma en su viaje. Sin embargo, el Libro de los Muertos se distingue por su estructura detallada y su enfoque en la utilización de hechizos y fórmulas mágicas como medio para este fin. A diferencia de otras tradiciones que pueden enfatizar el papel de rituales físicos o el sacrificio, el antiguo Egipto puso un énfasis particular en el poder de la palabra escrita y hablada como herramienta para influir en el mundo espiritual. Esta atención a la palabra como vehículo de poder espiritual y transformación se encuentra en paralelo con textos de otras tradiciones antiguas, como el Tibetan Book of the Dead en el budismo, que también guía al alma a través del proceso post-mortem con mantras y enseñanzas espirituales. Sin embargo, mientras el texto tibetano se centra en la iluminación y la liberación del ciclo de reencarnación, el Libro de los Muertos egipcios se enfoca más en la preservación del individuo y su integración en un orden cósmico eterno y justo, reflejando diferencias fundamentales en la cosmología y la espiritualidad. Además, la práctica egipcia de incluir estos textos dentro de tumbas y sarcófagos, junto con la momificación y la preparación detallada del cuerpo, subraya una concepción única de la muerte como un estado que, aunque separado de la vida terrenal, requería cuidadosa preparación material y espiritual. Esta integración de lo físico y lo metafísico en las prácticas funerarias es menos pronunciada en culturas que enfatizan el desapego del cuerpo físico, como en ciertas tradiciones hindúes o budistas, donde la cremación simboliza la liberación del alma de las ataduras terrenales. La influencia del Libro de los Muertos se extiende más allá de su contexto original a través de su impacto en el arte, la literatura y la espiritualidad de culturas posteriores, demostrando cómo los temas universales de la muerte y la trascendencia pueden cruzar barreras culturales y temporales. A través de su estudio y comparación con otras tradiciones funerarias globales, el Libro de los Muertos se revela no solo como un testimonio de la búsqueda egipcia por la vida eterna, sino también como un punto de encuentro para reflexionar sobre las preocupaciones compartidas de la humanidad respecto a la muerte, el más allá, y la posibilidad de una existencia más allá de lo conocido. En este sentido, el Libro de los Muertos se mantiene como un legado cultural único que ofrece perspectivas valiosas sobre la universalidad y diversidad de las prácticas y creencias humanas frente a la muerte. La importancia perdurable del Libro de los Muertos trasciende ampliamente su origen en el antiguo Egipto, tocando aspectos fundamentales de la condición humana y ofreciendo una ventana única a la comprensión moderna de la muerte y el más allá. Este conjunto de textos funerarios, con su profusión de hechizos, oraciones y fórmulas mágicas, no solo ilumina las creencias y prácticas de una civilización antigua, sino que también refleja la universal inquietud humana ante el misterio de la muerte y la esperanza de una existencia más allá de esta vida. En una época donde la ciencia y la tecnología han avanzado de manera exponencial, alterando profundamente nuestra forma de vivir y entender el mundo, el Libro de los Muertos permanece como un recordatorio potente de que las preguntas fundamentales sobre el significado de la vida, la naturaleza de la muerte y la posibilidad de la trascendencia, siguen siendo constantes en la experiencia humana. Más allá de su valor histórico y arqueológico, el Libro de los Muertos ofrece perspectivas valiosas sobre cómo las personas pueden enfrentar la pérdida, honrar a los muertos y concebir el más allá, temas que siguen siendo relevantes en todas las culturas y épocas. La manera en que los antiguos egipcios conceptualizaron la muerte, como un viaje o transformación más que un final absoluto, puede ofrecer consuelo y una visión alternativa a las concepciones occidentales contemporáneas, frecuentemente caracterizadas por el temor y la evitación del tema. La rica simbología y el énfasis en la justicia, el equilibrio y la renovación presentes en el Libro de los Muertos resuenan con las búsquedas espirituales actuales en un mundo cada vez más plural y conectado,
pero a menudo carente de respuestas satisfactorias a las grandes preguntas de la vida. El interés renovado y continuo en el libro de los muertos, manifestado en estudios académicos, exposiciones de museos y la cultura popular, atestigua su relevancia perdurable. Este texto antiguo actúa como un puente entre el pasado y el presente, invitando a una reflexión sobre la mortalidad y el significado de la vida que es tan pertinente hoy como lo fue hace miles de años. En este sentido, el libro de los muertos es mucho más que un artefacto del pasado, es un legado viviente que continúa inspirando, enseñando y ofreciendo consuelo a las generaciones modernas, recordándonos que, a pesar de las diferencias culturales y temporales, la búsqueda humana de comprensión y significado frente a la muerte es una experiencia compartida, uniendo a la humanidad a través de las edades. En última instancia, el libro de los muertos resalta la capacidad de la humanidad para enfrentar lo desconocido con esperanza, imaginación y una profunda creencia en la posibilidad de la trascendencia. A medida que continuamos explorando y reinterpretando este antiguo texto, podemos encontrar en él no solo un espejo de nuestras propias inquietudes y esperanzas, sino también una fuente de inspiración para enfrentar los misterios de la vida y la muerte con dignidad, sabiduría y un sentido renovado de conexión con el pasado y con aquellos que caminarán después de nosotros. La contemplación del libro de los muertos y su resonancia a través de milenios invita a una profunda reflexión sobre cómo, a pesar de las vastas diferencias en tiempo, geografía y cultura, la humanidad ha sido unida por la búsqueda de respuestas a los mismos misterios fundamentales de la vida y la muerte. Este antiguo texto egipcio, con sus rituales, símbolos y hechizos destinados a asegurar un viaje seguro al más allá, ofrece un punto de partida fascinante para explorar y comparar las innumerables maneras en que las diferentes culturas han intentado comprender, honrar y trascender la muerte. Cada sociedad, con sus propias creencias, rituales y textos sagrados, refleja una parte del amplio espectro de respuestas humanas a estas preguntas universales, revelando tanto la diversidad como la similitud en nuestra experiencia colectiva de la existencia. Invito a la audiencia a considerar cómo, en su propia vida y en las tradiciones culturales con las que están familiarizados, se manifiestan estas cuestiones eternas. ¿De qué manera nuestras prácticas contemporáneas de duelo, memoria y esperanza espiritual reflejan un legado continuo de indagación y veneración? ¿Cómo podemos aprender de la riqueza de perspectivas que diferentes culturas, tanto antiguas como modernas, ofrecen sobre el ciclo de la vida y la muerte? Esta invitación a la reflexión no es solo un ejercicio de pensamiento, sino una oportunidad para el crecimiento personal y colectivo. Al abrirnos a las enseñanzas de otras culturas y épocas, podemos enriquecer nuestra comprensión de la vida y la muerte, y quizás encontrar consuelo, inspiración y una sensación de conexión más profunda con la humanidad en su conjunto. En este diálogo intercultural, podemos descubrir que, aunque nuestras expresiones de duelo y celebración pueden variar, los sentimientos subyacentes de pérdida, amor, esperanza y la búsqueda de significado son universalmente compartidos. Así, el libro de los muertos nos sirve no solo como un testamento de las creencias y aspiraciones del antiguo Egipto, sino como un espejo en el cual podemos vernos reflejados, impulsándonos a una mayor apreciación de la diversidad de respuestas humanas a lo ineludible de la muerte. Esta reflexión sobre la mortalidad, lejos de ser sombría, puede ser una fuente de fortaleza, un recordatorio de la importancia de vivir con propósito y de buscar comprender y respetar las muchas maneras en que los seres humanos, a través del tiempo y el espacio, han enfrentado el gran misterio de nuestra existencia. Este momento de reflexión y exploración del libro de los muertos, un texto que ha trascendido las arenas del tiempo para hablar a las inquietudes más profundas del corazón humano, nos conduce naturalmente hacia un llamado a la acción que busca trascender las barreras culturales y temporales para crear un diálogo enriquecedor y multifacético. Al contemplar las creencias y prácticas funerarias del antiguo Egipto, nos encontramos frente a una oportunidad única para abrir un espacio de intercambio y comprensión mutua que celebre la diversidad de pensamientos y tradiciones que conforman el mosaico de la humanidad. Por ello, les invito, queridos espectadores, a compartir sus propias perspectivas culturales, experiencias personales y reflexiones sobre la vida después de la muerte, sea a través de los comentarios en este espacio digital o en conversaciones en sus propias comunidades. Este es un llamado a explorar juntos las variadas maneras en que las personas alrededor del mundo y a través de las épocas han enfrentado los misterios de la existencia, la muerte y la posibilidad de una trascendencia o continuidad más allá de la vida terrenal. Esta invitación no es solo un ejercicio de curiosidad intelectual, sino una convocatoria a la empatía, al entendimiento y al respeto por las diferencias que nos enriquecen. En un mundo a menudo dividido por fronteras ideológicas, culturales y espirituales,
El acto de compartir y escuchar con mente abierta las creencias de los demás sobre estos temas universales puede ser un puente hacia la comprensión mutua y el reconocimiento de nuestra humanidad compartida. Así, cada relato, cada tradición y cada perspectiva personal se convierte en una pieza valiosa del gran rompecabezas que busca comprender el destino final del ser humano. Este llamado a la acción, por tanto, no busca respuestas definitivas, sino que anima a la reflexión, al intercambio y al crecimiento colectivo. Al sumergirnos en las aguas profundas de nuestras diversas creencias sobre la muerte y lo que pueda venir después, podemos encontrar no solo consuelo y sabiduría en las respuestas de los demás, sino también preguntas más profundas que nos impulsan a mirar dentro de nosotros mismos y a considerar lo que valoramos, lo que esperamos y cómo vivimos nuestras vidas en la anticipación de nuestro propio viaje final. En este sentido, el diálogo que se abre a partir de nuestras diferentes visiones de la vida después de la muerte es, en realidad, un diálogo sobre la vida misma y sobre cómo cada uno de nosotros elige darle significado y propósito a nuestra existencia. Les animo, entonces, a participar en este intercambio con corazones abiertos y mentes curiosas, para juntos explorar el vasto panorama de creencias y esperanzas que nos unen en nuestra común humanidad. Para aquellos cautivados por las reflexiones sobre la muerte, la vida después de la muerte y la riqueza de las tradiciones funerarias a lo largo de la historia y entre culturas, el viaje del conocimiento apenas comienza. Existen numerosos recursos, libros y textos académicos que ofrecen profundas inmersiones en estos temas, abriendo ventanas a mundos espirituales y filosóficos que quizás no hayamos considerado. A continuación, presento una selección cuidadosa de obras que pueden servir como guías para explorar estas cuestiones con mayor profundidad. Este momento de reflexión y exploración del Libro de los Muertos, un texto que ha trascendido las arenas del tiempo para hablar a las inquietudes más profundas del corazón humano, nos conduce naturalmente hacia un llamado a la acción que busca trascender las barreras culturales y temporales para crear un diálogo enriquecedor y multifacético. Al contemplar las creencias y prácticas funerarias del antiguo Egipto, nos encontramos frente a una oportunidad única para abrir un espacio de intercambio y comprensión mutua que celebre la diversidad de pensamientos y tradiciones que conforman el mosaico de la humanidad. Por ello, les invito, queridos espectadores, a compartir sus propias perspectivas culturales, experiencias personales y reflexiones sobre la vida después de la muerte, sea a través de los comentarios en este espacio digital o en conversaciones en sus propias comunidades. Este es un llamado a explorar juntos las variadas maneras en que las personas alrededor del mundo y a través de las épocas han enfrentado los misterios de la existencia, la muerte y la posibilidad de una trascendencia o continuidad más allá de la vida terrenal. Esta invitación no es solo un ejercicio de curiosidad intelectual, sino una convocatoria a la empatía, al entendimiento y al respeto por las diferencias que nos enriquecen. En un mundo a menudo dividido por fronteras ideológicas, culturales y espirituales, el acto de compartir y escuchar con mente abierta las creencias de los demás sobre estos temas universales puede ser un puente hacia la comprensión mutua y el reconocimiento de nuestra humanidad compartida. Así, cada relato, cada tradición y cada perspectiva personal se convierte en una pieza valiosa del gran rompecabezas que busca comprender el destino final del ser humano. Este llamado a la acción, por tanto, no busca respuestas definitivas, sino que anima a la reflexión, al intercambio y al crecimiento colectivo. Al sumergirnos en las aguas profundas de nuestras diversas creencias sobre la muerte y lo que pueda venir después, podemos encontrar no solo consuelo y sabiduría en las respuestas de los demás, sino también preguntas más profundas que nos impulsan a mirar dentro de nosotros mismos y a considerar lo que valoramos, lo que esperamos y cómo vivimos nuestras vidas en la anticipación de nuestro propio viaje final. En este sentido, el diálogo que se abre a partir de nuestras diferentes visiones de la vida después de la muerte es, en realidad, un diálogo sobre la vida misma y sobre cómo cada uno de nosotros elige darle significado y propósito a nuestra existencia. Les animo, entonces, a participar en este intercambio con corazones abiertos y mentes curiosas, para juntos explorar el vasto panorama de creencias y esperanzas que nos unen en nuestra común humanidad. Para aquellos cautivados por las reflexiones sobre la muerte, la vida después de la muerte y la riqueza de las tradiciones funerarias a lo largo de la historia y entre culturas, el viaje del conocimiento apenas comienza. Existen numerosos recursos, libros y textos académicos que ofrecen profundas inmersiones en estos temas, abriendo ventanas a mundos espirituales y filosóficos que quizás no hayamos considerado. A continuación, presento una selección cuidadosa de obras que pueden servir como guías para explorar estas cuestiones con mayor profundidad. El Libro de los Muertos del Antiguo Egipto, traducido y comentado por múltiples egiptólogos,
Este texto es esencial para comprender las creencias egipcias sobre la muerte y el más allá. Una edición recomendada es la traducida o comentada por Raymond Faulkner, que incluye un análisis completo y accesible de los hechizos y rituales. The Tibetan Book of the Dead, el libro tibetano de los muertos, traducción y comentario de Francesca Fremantle y Chogyam Trungpa. Este texto budista ofrece perspectivas sobre la muerte y el renacimiento desde la tradición tibetana, proporcionando instrucciones detalladas para el difunto durante su viaje a través del estado intermedio entre la muerte y el renacimiento. La muerte sin llanto, la violencia y la vida cotidiana en Brasil, de Nancy Shapur Hughes, aunque no se centra exclusivamente en la vida después de la muerte. Este libro antropológico profundiza en cómo la violencia y la muerte son experimentadas y conceptualizadas en las favelas de Brasil, ofreciendo un contraste fascinante con las antiguas prácticas egipcias. Death and the Idea of Mexico, La muerte y la idea de México, de Claudio Lomnitz. Este libro analiza la muerte en el contexto cultural e histórico de México, explorando cómo se ha convertido en un símbolo central de la identidad nacional mexicana, especialmente a través de tradiciones como el Día de los Muertos. The Death of God and the Meaning of Life, La muerte de Dios y el sentido de la vida, de Julian Young. Este texto filosófico explora cómo la muerte y el significado de la vida han sido abordados por varios pensadores a lo largo de la historia, desde Nietzsche hasta la modernidad, ofreciendo un marco para pensar en estas cuestiones existenciales. The Psychopathology of Everyday Life, Psicopatología de la vida cotidiana, de Sigmund Freud, aunque no se enfoca directamente en la muerte. Este clásico de la psicología profundiza en cómo el inconsciente influye en nuestra vida diaria, incluidas nuestras actitudes hacia la muerte y el duelo. Revistas académicas y bases de datos como Storo Project Muse. Para aquellos interesados en investigaciones académicas más recientes, estas plataformas ofrecen acceso a artículos de revistas sobre antropología, historia de las religiones y estudios culturales que exploran en profundidad las prácticas funerarias y las creencias en la vida después de la muerte desde múltiples perspectivas. Cada uno de estos recursos abre puertas a diferentes aspectos de la comprensión humana de la muerte y el más allá, desde antiguas prácticas religiosas hasta modernas interpretaciones filosóficas y culturales. Invito a los lectores a adentrarse en estas obras no solo como una búsqueda de conocimiento, sino como una exploración personal del significado de la vida y la muerte en su propia existencia. Suscríbete a Templo de Mitos.